Ya, finalmente vamos a ver algunas propiedades que se cumplen entre los distintos ángulos, pero lo primero que tenemos que recordar, que es básico y que no se nos puede olvidar, que el ángulo total, o sea, el ángulo total que genera una circunferencia, o sea, el borde en cuanto a ángulos mide 360 grados. Ya, eso es lo que mide toda la circunferencia, todo lo que mide el borde, ¿ya? Todo el borde entonces mide 360 grados. Eso no se nos puede olvidar. Si decíamos que el diámetro dividía la circunferencia en dos trozos iguales, entonces cada trozo que genera en grados mide 180 grados, porque es la mitad, ¿ya? 180 grados. Porque si sumamos los dos me da los 360 grados. El ángulo total de la circunferencia es de 360 grados, ¿ya? Eso no lo Podemos olvidar jamás. Bien, entonces vamos a algunas propiedades que cumplen los ángulos. Por ejemplo, la primera tiene que ver con el ángulo interior y con los ángulos interiores en realidad. Esa me quedó preciosa. Si tengo acá el centro, si tengo ángulos interiores, o sea, perdón, ángulos inscritos, de esta manera, voy a dibujar un poco más abierto. Vamos a inutilizar el centro. Vamos a separarnos del centro. Fíjense que acá tengo un ángulo del centro, perdón, un ángulo inscrito, ¿ya? Este es el arco que está abarcando, ¿sí? Este es el arco que está abarcando. Pero fíjense que voy a tener otro ángulo, también inscrito, que va a agarrar el mismo arco, el mismo arco. Y voy a tener otro más, que también va a agarrar el mismo arco, alfa, beta, gamma, ¿ya? Fíjense que alfa, beta y gamma son ángulos inscritos y cada uno de ellos agarra el mismo arco. Por lo tanto, si tengo muchos ángulos inscritos, yo dibujé 3, puedo dibujar todos los que quiera, y cada uno de ellos agarra el mismo arco, entonces los 3 ángulos son iguales. Simplemente eso. ¿Por qué? Porque decíamos, ¿cuánto mide el ángulo? Y todos miden la mitad del arco. Eso es lo que decíamos. El ángulo alfa mide la mitad del arco que subtiende o que abarca. Habíamos dicho que este es el arco AB. El ángulo alfa, porque acaba un lado y acaba el otro. Agarra el arco AB. Mide la mitad del arco AB. El ángulo beta agarra el arco AB. Mide la mitad. Y el ángulo gamma agarra el arco AB. Mide la mitad. Entonces, si tengo muchos ángulos inscritos y todos abarcan el mismo arco, entonces todos miden exactamente lo mismo. Punto final. Eso es. Esa es una primera propiedad. Entonces, todos los ángulos inscritos que abarquen el mismo arco miden exactamente lo mismo. Segunda propiedad. Segunda propiedad. Si tengo un ángulo del centro y a su vez tengo un ángulo inscrito y ambos ángulos, vamos a llamarles nombres distintos. Fíjense que si tengo un ángulo del centro y un ángulo inscrito y ambos abarcan el mismo arco, entonces la propiedad que tenemos es que el ángulo inscrito mide la mitad del ángulo del centro. La mitad del ángulo del centro. ¿Por qué razón? Porque el ángulo del centro mide lo mismo que el arco que subtiende, ¿cierto? En cambio, el ángulo inscrito mide la mitad del arco que subtiende. Pero si el ángulo del centro y el arco miden lo mismo, y el ángulo inscrito mide la mitad del arco, entonces también mide la mitad del ángulo, ¿ya? Ejemplo, si yo les digo, el ángulo beta mide 60 grados, ¿cuánto mide el ángulo alfa? Primero, el ángulo del centro mide 60, entonces el arco va a medir lo mismo,
mide 60 grados. Luego, yo puedo decir que el ángulo alfa, que es ángulo inscrito, mide la mitad del arco, mide entonces 30. ¿Ya? Eso es lo primero que yo hago. Pero, si yo ya me sé esta propiedad, ya me la aprendo, digo, el ángulo inscrito y el ángulo del centro, como abarcan el mismo arco, el ángulo inscrito mide la mitad del ángulo del centro. Listo. Eso es. ¿Ya? Esa es una segunda propiedad. Y algunas propiedades que tienen que ver con los elementos de la circunferencia es, por ejemplo, la siguiente. Si yo tengo mi circunferencia, ¿ya? Y, por ejemplo, pasa una tangente, esta línea es tangente, y tenemos el punto de tangencia, el punto T. Si pasa una tangente por esa circunferencia y yo disparo un rayo hacia ella, perdón, un radio, perdón, si yo dibujo un radio hacia acá, un radio, genero justo en el punto de tangencia, genero un ángulo de 90 grados. Es decir, que en el fondo el radio, en palabras, el radio es perpendicular. El radio va a ser perpendicular a la recta tangente. Eso es lo que queremos llegar a establecer. El radio es perpendicular con la recta tangente en el punto de tangencia, en T, a la recta tangente en T. O sea, el radio es perpendicular a la tangente en el punto de tangencia. ¿Ya? Eso es lo que estamos diciendo. Vuelvo a repetir, el radio es perpendicular a la tangente en el punto de tangencia. O sea, ¿qué quiere decir que sean perpendiculares? Que forman un ángulo de 90 grados. Acá. Ahí tienen un angulito de 90 grados y acá. Bueno, notémoslo ahí. 90 grados. ¿Ya? Eso es. Esa es otra propiedad. Y una última propiedad. Bueno, hay otra propiedad en cuanto a la medición. En realidad, si yo tengo nuevamente una circunferencia, tengo un centro y tengo ahora una cuerda. Tengo una cuerda AB. Y si yo trazo por ese sector un radio, si yo trazo ahí un radio, ese radio también genera ángulos de 90 grados ahí. O sea, en realidad no genera, perdón. Lo que hace ese radio es dividir a esta cuerda AB, la cuerda AB, la divide en dos, la dimidia, en términos matemáticos se llama dimidia, o sea, la divide en dos, iguales. O sea, recapitulando, tengo una cuerda y por la cuerda trazo un radio aparentemente perpendicular, pero no necesariamente perpendicular. Ese radio, o sea, perdón, si es perpendicular, voy a justificarlo, si es perpendicular. O sea, también generan un ángulo de 90 grados, ahí es donde se intersectan. ¿Ya? Perdón, vamos de nuevo. Entonces, tengo una cuerda y trazo un radio que sea perpendicular a esa cuerda. Justamente son perpendiculares, forman ángulos de 90 y además quedan divididos en dos trozos iguales. ¿Ya? Entonces llamémosle a ese punto M. El trozo MB es igual al trozo MA. ¿Ya? MB es igual al trozo MA. La divide en dos trozos iguales. Eso es en cuanto a mediciones. ¿Ya? Eso les puede servir quizá en algún futuro. Y por último, la última propiedad tiene que ver con un ángulo inscrito. Fíjense que si yo trazo un diámetro, ¿ya? Un diámetro, y acá yo dibujo un ángulo inscrito.
Fíjense que en el fondo estoy dibujando como un triángulo, ¿ya? Ese triángulo, o ese ángulo, este ángulo de acá, fíjense que como es un ángulo inscrito, fíjense, primero, tiene un diámetro. Entonces, este arco mide 180 grados. Y el otro grado mide el otro arco mide los otros 180 grados. Como este es un ángulo inscrito, mide la mitad del arco que subtiende, o sea, la mitad del arco que está abarcando, que sería este arco, de este arco. Pero ese arco mide 80 grados, por lo tanto, el ángulo mide 90 grados y se transforma en un ángulo recto. O sea, fíjense, aún más potente esta teoría, que todo ángulo, todo triángulo recto, recto, o triángulo más bien rectángulo, porque tiene un ángulo recto, está dentro de la mitad de una circunferencia, porque la otra mitad podemos no tolerarla. O sea, que todo triángulo rectángulo, la base, o la hipotenusa más bien, de ese triángulo rectángulo, es un diámetro de circunferencia, justamente. Es un diámetro de circunferencia. O que un triángulo rectángulo está metido en una semicircunferencia, en la mitad solamente. ¿Ya? Entonces ahí son cosas bien importantes. Entonces esas son las propiedades de lo que vimos en la circunferencia. Entonces vimos los elementos básicos de la circunferencia, algunas propiedades entre ellos. Vimos los ángulos en la circunferencia, inscrito, semi-inscrito, del centro, interior y exterior, y también vimos algunas propiedades entre ellos. ¿Ya? Muchachos, espero que les haya quedado todo más o menos claro y que no tengan mayores dificultades a la hora de resolver los ejercicios. Cualquier duda que tengan, por favor, envíenla lo antes posible para yo poder ayudarlos y que vayamos avanzando, ya que nos va quedando poco tiempo para el tema de los exámenes. Espero que les vaya muy bien con el estudio y nos estamos viendo en una siguiente unidad. Que les vaya muy bien y hasta pronto.